Gracias. Buenos días a todos, soy Abigail, estudiante de Ingeniería Mecánica, también miembro del GDSC Uni. Hoy tenemos el agrado de presentar a Andrés Leonardo Martínez Ortiz. Se suma como nuestro primer speaker en el GDSC Fest Perú 2022. Andrés es miembro del equipo de ingeniería de Google, líder del programa Google Cloud Ecosystem en Europa, con sede en Zurich. Impulsa el éxito de los productos para desarrolladores de Google y Open Web. También es miembro de IEEE, ACM, Linux Foundation y Computer Society. Hoy nos hablará acerca de robots, primates y humanos, la inferencia causal camino de la inteligencia artificial fuerte. Gracias, Andrés. Hola, buenos días a todos. Ya he visto que el evento ha empezado bien, habéis tenido la participación del señor decano. Yo me quería sumar a sus felicitaciones y daros las gracias por la labor que hacéis organizando esta actividad. A lo largo de mi carrera profesional he tenido la oportunidad de trabajar en distintos países y universidades de Latinoamérica y en particular guardo muy buenos recuerdos de las universidades en Perú. O sea que gracias por invitarme una vez más. Voy a intentar presentar mi slides. A ver. Las tenemos cargando, van a estar enseguida. Ok, creo que podéis ver mi presentación, ¿verdad? Sí se puede ver, Andrés. Muy bien, pues como comentaba Abigail, el título que asigné a esta presentación tiene que ver con pues un análisis del tipo de inteligencia que observamos en distintas entidades artificiales, como puedan ser los robots, y también entidades animales como los primates y los humanos, porque a lo largo de los últimos 30 años aproximadamente se ha desarrollado o se ha consolidado toda una parte de la estadística o de la inferencia estadística que se denomina inferencia causal y que abre el camino a lo que se denomina inteligencia artificial fuerte. Para comenzar les voy a dar algunos detalles. Recientemente he cambiado de actividades dentro de la compañía y creo que merece la pena hacer una pequeña reseña sobre esto. Como comentaba Abigail, he venido trabajando en el equipo de Developer Relations hasta hace aproximadamente un año, un poco menos, pero desde hace un año estoy haciendo otras cosas. Bueno, antes de llegar a ese punto, mi nombre es un poco largo. Yo soy de España y allí tenemos nombres muy largos, como pueden ver, así que todo el mundo me llama Almo, que es mi acrónimo. Y soy licenciado en informática porque ya estudié hace unos años. Actualmente ese título se denomina como ingeniero superior en informática y además cuento con un doctorado en software, sistemas y computación, ambos títulos otorgados por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde hace ya algún tiempo resido en Zúrich, donde Google cuenta con un hub de ingeniería muy importante y es una de las oficinas más grandes aquí en Europa. Actualmente, como comentaba, me dedico a algo ligeramente distinto, pero formo parte del equipo de ingeniería de producción que da soporte y respaldo a los sistemas de inteligencia artificial y machine learning en Google. Dentro de esa unidad de ingeniería lidero programas de eficiencia, fiabilidad y convergencia tecnológica aplicada a estos sistemas de inteligencia artificial y machine learning. Como comentaba también Abigail, soy miembro de numerosas asociaciones profesionales, incluyendo el IECubo, la Asociación de Maquinaria Computacional, ACM en inglés, la Linux Foundation y la Computer Society.
En particular a vosotros que sois estudiantes de ingeniería, estudiantes de ciencias, estudiantes universitarios, os recomiendo encarecidamente el que echéis un vistazo a estas organizaciones porque os permiten estar al tanto de las últimas tendencias y os ayudan con recursos que en última instancia os permiten mejorar vuestra capacidad a la hora de aprender y también posicionaros de cara al mercado laboral. Echar un vistazo a estas instituciones, a estas asociaciones y allí encontraréis recursos muy interesantes. Soy bastante activo en redes sociales donde comparto contenido principalmente técnico, por lo que os puede resultar de interés echar un vistazo a mi timeline en Twitter, donde aparezco como David Agrau. Aunque con menos actividad también tengo algún código en particular. El código del que hablaré en esta presentación lo podéis encontrar en mi cuenta de GitHub. Y por último, también me podéis encontrar en LinkedIn, donde, como digo, comparto sobre todo contenido de tipo tecnológico. Y pasemos a hablar de lo que es el fondo de esta presentación. Como decía al principio, nos tenemos que referir a algo que no es en absoluto obvio ni sencillo de definir, que es la inteligencia. Y para ello he hecho una organización, como digo, en entidades artificiales y animales, con la intención de establecer una comparativa para entender en qué momento del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial nos encontramos. Para muchos, incluso hoy en día, los robots pertenecen al imaginario infantil. Estoy convencido de que muchos de vosotros, cuando habéis sido niños, habéis contado con algún robot, algún tipo de artefacto mecánico que simula lo que hoy en día conocemos como robots. Pero si veis aquí esta figura, pues desde hace mucho tiempo, en realidad hay algunos ejemplos que arrancan en el siglo XIX incluso, ya se concebía la capacidad, más que la capacidad, se concebía la posibilidad de automatizar y dotar de inteligencia a dispositivos mecánicos. Lo cierto es que en la actualidad los robots forman parte de algo mucho más tangible y cercano, desde algunos robots que podemos utilizar en investigación en la universidad, como el perrito Aibo, se llamaba, si no recuerdo mal, que hasta hace poco estaba disponible, creo que hay una nueva versión ahora y que fabricaba Sony, si no recuerdo mal. Y yo en particular, cuando estuve en la universidad dando clases de robótica, pues utilizaba con mis alumnos para que ellos pudiesen desarrollar algoritmos y probar su inteligencia y su código en un dispositivo real, tangible. Mucho más cercano, mucho más asequible son los drones, que aunque con capacidades, si queréis, un tanto más limitadas, forman parte de robots de última generación y actualmente se están planteando soluciones realmente increíbles en la forma en la que cooperan entre ellos para conseguir un fin común, en algo que se llama Swarm Computing o computación de enjambre, que es un área de la robótica y la inteligencia artificial muy interesante. Y por último, quizás menos perceptible, menos visible para muchos de vosotros, pero hoy en día centenares de industrias, miles de industrias cuentan con procesos de automatización que van más allá de la pura mecánica y que forman parte de lo que es la robótica industrial, cada vez más en boga y de aplicación más universal. Todos estos dispositivos cuentan con una característica común y es que requieren la programación, es decir, es un ser humano el que codifica en un conjunto de código más o menos sofisticado el comportamiento que esperamos de ellos. En el caso del robot Aibo, pues el baremo que se utiliza como ejemplo, como comparación, es un perro, es una mascota, con lo cual los comportamientos que se pueden llegar a programar o que esperaríamos de él son ciertamente sofisticados. El dron, como digo, a pesar de que es un dispositivo bastante complejo, en principio todavía hoy en día se concibe como un medio de desplazamiento o de posicionamiento en particular de cámaras. Y la robótica industrial pues responde también, yo diría que a un paso intermedio, si queréis, entre lo que puede ser el potencial que tiene un robot como el Aibo y lo que es un robot de automatización industrial. Veremos más sobre esto a lo largo de la presentación. Luego tenemos los primates. Os los he puesto aquí
como ejemplo quizás más desarrollado, pero no es el único dentro del reino animal, de especies que son capaces de desarrollar lo que llamaríamos herramientas. Como veis en la imagen de la derecha, el chimpancé tiene en la boca un palito y seguro que habéis visto en algunos documentales que utilizan estos palitos para hurgar dentro de hormigueros, esperan que las hormigas se peguen y las comen de ahí. Esto se considera un comportamiento inteligente y que está por encima de lo que muchas especies son capaces de hacer. En la imagen de la izquierda veis a estos monos japoneses que han aprendido que en invierno es mejor estar a remojo si el agua está caliente. Y entonces también habéis podido ver en documentales que utilizan las termas pues para recuperarse del frío en las montañas de Japón. En cualquier caso, los ejemplos son varios, son diversos, pero creo que reflejan perfectamente el hecho de comportamientos que van más allá de lo que son la reacción a estímulos internos. Y esto, como digo, es una Disculpa, forma... Andrés. ¿Sí? Disculpa por la interrupción. Creo que las diapositivas no se están pasando. Oh, wow. Sí, no. Está en la presentación la primera. Ahora sí. Vale. Vaya. ¿Veis mi presentación ahora otra vez? La figura de, Sí. de los robots. Dice algunos detalles sobre mí. Oh, qué extraño. Vaya, lo siento. No te preocupes. Vamos a ver si soy capaz de ver qué está pasando. Ah, vale, ya sé lo que está pasando. Dejadme que presente aquí. Vale. Un segundito. Vale. Esta imagen es la de los robots de los que os hablaba. ¿Verdad? Gracias. Es que la última vez que utilicé StreamYard no funcionaba de esta manera. Es mucho mejor ahora. Perdonad mi confusión. Os estaba mostrando esta otra imagen de los primates donde podéis ver cómo utilizan distintas herramientas para no solamente observar y reaccionar ante el estímulo externo, sino ser capaz de manipular el contorno para su beneficio. Y por último tenemos los humanos. He seleccionado esta imagen en particular porque para mí refleja lo que considero que es una característica sin duda elevada en términos de inteligencia, y así lo constatan los expertos. Y es que este chico, cuando mira este juguete que parece una motocicleta, parece estar imaginándose dentro de unos años, ya crecido, manejando una motocicleta real. Él está imaginando. Y esta es, como os decía, una característica que responde a lo que, como veréis en esta presentación, consideramos el nivel más elevado de la inteligencia. De esta manera hemos representado lo que es una comparación entre los distintos tipos de inteligencia que exhiben estas entidades artificiales y también animales. Pero vamos a tratar de mejorar un poco lo que es la inteligencia, la definición de la inteligencia artificial, y os voy a presentar pues algunas definiciones que corresponden con lo que se acepta universalmente como inteligencia artificial. En particular, la inteligencia artificial se define con dos pilares fundamentales. Uno es el estudio del comportamiento humano y su pensamiento, y la segunda componente es la creación de agentes inteligentes. Evidentemente, como podréis entender, están muy relacionados porque no podemos construir un agente inteligente si no sabemos lo que es la inteligencia. Entonces, me he permitido la licencia de seleccionar un conjunto de definiciones que podéis encontrar en una referencia clásica de la inteligencia artificial, que es el Artificial Intelligence de Russell y Norvig en su tercera edición, y veis cómo aquí se cataloga comportamiento y pensamiento. Son definiciones relativamente antiguas, teniendo en cuenta la fecha actual, pero que de alguna manera recogen lo que puede ser los elementos fundamentales sin llegar a concretar lo que es la inteligencia. Solamente entran en definir lo que es
la inteligencia artificial, cuál es el objeto del estudio. Así algunos centran sus definiciones en lo que es el pensamiento humano y identifican la inteligencia artificial como el reto para hacer pensar a las computadoras. Evidentemente no determinan qué es lo que significa pensar. Esto lo vemos en alguna de las otras definiciones, como el estudio de la computación que hace posible percibir, razonar y actuar. O, por ejemplo, aquellas definiciones que están más relacionadas con la construcción de agentes inteligentes, pues lo decían tal cual, como Nielsen, que establece que la inteligencia artificial se ocupa del comportamiento inteligente en artefactos. Al final, todas ellas, como digo, están muy relacionadas. Muchas de ellas utilizan como referencia el ser humano. Aquí tenemos una de Kurzweil, que dice que la inteligencia artificial es el arte de crear máquinas que realizan funciones que requieren inteligencia cuando son realizadas por seres humanos. Fijaos que esto es muy interesante y lo destacaré más adelante cuando hablemos de los distintos niveles de inteligencia, pero el baremo que se utiliza desde el principio es el ser humano. Eso de alguna manera establece como un límite, y es que no sabemos qué puede ser más inteligente que un ser humano, no sabemos cómo caracterizar eso. Y en algún momento empezaremos a abordar esas cuestiones. Como digo, hay un interesante resultado científico del que os hablaré en algunas slides. En cualquier caso, si aterrizamos estas definiciones, la inteligencia artificial es un elemento muy complejo. Aquí he recogido un conjunto de áreas de la ciencia y la tecnología que abordan estudios parciales de la inteligencia artificial. Para muchos de vosotros, el Machine Learning, o en sus variantes como Deep Learning o Reinforced Learning, es lo que hoy en día más se asocia con la inteligencia artificial, porque sin duda ha habido un boom de resultados que han centrado el foco de nuestra atención en lo que se llama aprendizaje automático. Y es que hemos conseguido desarrollar técnicas muy sofisticadas y con resultados impresionantes, ayudando a las máquinas principalmente a percibir. Luego hablaremos más sobre esto. Pero hay otras áreas, por ejemplo, como el razonamiento probabilístico o la representación del conocimiento, el razonamiento automático o el aprendizaje estadístico, que desde una perspectiva un tanto más matemática, hoy en día también se utilizan en soluciones como sistemas expertos o sistemas de decisión automática, que arrancan de hecho desde los años 80 para acá, y que si bien están pendientes de, digamos, un nuevo renacer o boom, pues han contado con resultados incluso más tempranos que las técnicas de aprendizaje automático. La razón era básicamente porque el aprendizaje automático requiere proceso computacional intensivo, y esto hace que hasta hace unos años no fuese posible dotar de esta capacidad computacional a estos algoritmos. Un aspecto interesante de todas estas técnicas es que hoy en día vemos cómo lo que se llama computación o programación neurosimbólica combina elementos de ambas partes para intentar desarrollar una inteligencia, si no fuerte, un poco más sofisticada, un poco más madura. Y esto conecta con técnicas específicas como la visión por computacional, el reconocimiento de patrones, las técnicas de procesamiento del lenguaje natural o la robótica, que en realidad combina todas ellas. Algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que forma parte también de la inteligencia artificial, aunque no siempre lo asociamos, tiene que ver con la programación heurística o programación de restricciones, que, como os digo, pues arranca posiblemente mucho más temprano que el resto, pero que para problemas combinatorios grandes, todavía hoy en día requiere soluciones imaginativas en las que se combinan aproximaciones estadísticas e incluso de inteligencia artificial, en particular de Machine Learning. Por último, un área que se beneficia de las técnicas de inteligencia artificial y de las posibilidades que ofrece la computación cuántica es un área denominada la inteligencia artificial cuántica, y que todavía en fase muy temprana promete desarrollos y resultados interesantes en áreas específicas, pero sin duda que presentan importantes retos. Como decía, recordar que la inteligencia artificial es mucho más que el Machine Learning, a pesar de que hoy en día casi todo lo que se observa en las principales publicaciones tienen que ver con
la parte de aprendizaje automática. La siguiente sección de la presentación tratará de responder a cómo artificial puede ser la inteligencia. Es decir, hemos definido la inteligencia artificial en base a un conjunto de definiciones que situaban el área de conocimiento dentro de lo que era el comportamiento o el pensamiento humano y racional. Y la pregunta a la que tratamos de responder ahora es, muy bien, establecidas estas definiciones, ¿somos capaces realmente de construir desarrollar técnicas que nos permitan construir inteligencia artificial? Y para esto, permitidme que os presente a alguien que posiblemente os resultará familiar. No sé si alguien es capaz de identificar a este joven. Creo que en esta foto tenía 16 años, la obtuve de la Wikipedia, pero se trata de Alan Turing, un personaje de la primera mitad del siglo XX que contribuyó principalmente a la teoría de la computación. Introdujo el modelo de la máquina de Turing, que es un modelo abstracto que hoy en día corresponde a la gran mayoría de las soluciones computacionales, en particular a la arquitectura que diseñó von Neumann en base a este modelo. Pero en lo que respecta a esta charla, lo interesante es que Alan Turing introdujo un test para determinar la capacidad de las máquinas para comportarse como seres humanos. Y tanto es así que a veces se asocia a este hecho, la introducción del test de Turing, en un paper que publicó en 1950, con el nacimiento de la inteligencia artificial. Unos pocos años después, un conjunto de estudiantes se reunieron en un workshop en una universidad y acuñaron el término de inteligencia artificial, pero en base a las primeras acciones realizadas como parte de la publicación de este artículo. Quería mencionar, porque creo que es interesante en estos mundos en los que buscamos aumentar la diversidad, que Alan Turing murió de manera prematura. Aparentemente se suicidó como consecuencia de las leyes que existían en el Reino Unido entonces y que perseguían a los homosexuales. Creo que merece la pena reseñar este hecho, porque de seguir vivo posiblemente hubiésemos contado con muchísimos más desarrollos viniendo de su parte. Así que, como digo, Alan Turing introdujo el test de Turing, que establecía simplemente por comparación cómo se podía realizar una evaluación del nivel de inteligencia que contaba una máquina. La forma de hacerlo, para que os hagáis una idea, era muy rudimentaria. En aquellos tiempos no se concebía máquinas capaces de tener una interfaz como un teclado o una pantalla. Entonces lo que Alan Turing ideó fue básicamente una cabina que permitía a un ser humano comunicarse a través de papel con una entidad que estaba al otro extremo sin saber qué era. Y el test de Turing establecía que si la entidad que estaba al otro lado era una computadora y conseguía engañar, digamos, o pasar desapercibido como tal, o pasar por un ser humano, podría decirse que la computadora tenía inteligencia artificial, inteligencia humana. Posteriormente se han introducido distintos elementos para evaluar la inteligencia, y la que nos interesa en este caso es lo que se llama la escala de la causalidad. Es una definición más moderna y en realidad es bastante alto nivel, pero que introduce, en vez de solamente 2 niveles, inteligencia artificial o no inteligencia artificial, la escala de causalidad introduce 3 niveles de inteligencia y los cataloga o los etiqueta con las acciones que son capaces de realizar. En el nivel más sencillo está lo que se llama la percepción. Curiosamente, la gran mayoría de los dispositivos, por no decir todos ellos, la gran mayoría de los algoritmos y soluciones de inteligencia artificial con los que nos enfrentamos o comunicamos o relacionamos en estos momentos, se sitúan en este nivel. Porque si lo pensáis bien, tienen un comportamiento de tipo asociativo. Lo que hace una red neuronal, por profunda que sea, es asociar un conjunto de entradas con un conjunto de salidas. Al final si lo queréis ver de una manera matemática, sería como un ajuste de mínimos cuadrados multidimensional que permite, para un valor de entrada, un conjunto de variables, dar un resultado de salida
con el menor rol posible. Eso se llama un comportamiento asociativo y está vinculado con la percepción. A ese nivel se sitúan la gran mayoría de animales, la gran mayoría de seres vivos, y aunque veis hay unas huellecitas que se desplazan hacia el siguiente nivel, en realidad, como digo, máquinas, software, soluciones y algoritmos de inteligencia artificial se sitúan en este nivel. Las actividades que se realizan tienen que ver con observar, con ver, con percibir y son puramente reactivas. Si me pasa esto, me comporto de esta manera. Como veis, el tipo de preguntas a las que permitiría responder un sistema que implementase este tipo de solución sería: ¿qué ocurre si veo? ¿Cómo se relacionan este par de variables? ¿Cómo observar una variable X cambia mi conocimiento sobre otra variable Y? El siguiente nivel, donde se sitúan los simios, aquellos animales que son capaces de utilizar herramientas, como digo, no solamente ellos, hay otros, pero principalmente sirva como ejemplo los primates, tiene que ver con el nivel de actuación. En este nivel, también denominado de intervención, se denomina así porque básicamente lo que son capaces estas entidades es de actuar sobre el entorno esperando un resultado que han sido capaces de aprender. Y aquí ya empieza a conectarse un cierto nivel de causalidad. Si hago A, ocurre B. Si hago A y B, ocurre C. Y en general permite responder a preguntas de ¿qué ocurre si hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué ocurre con Y cuando intervengo o modifico o actúo sobre X? ¿Cómo puedo hacer que suceda Y? De nuevo, si recuerdan el ejemplo que presenté al principio, este tipo de nivel, la intervención, es efectivamente lo que hace un primate cuando hurga con una ramita en un hormiguero esperando que las hormigas se peguen y así poder comerlas. Pero lo cierto es que el nivel más elevado corresponde a lo que sería la inteligencia humana y tiene que ver con un hecho muy interesante, que es la imaginación. En un libro que posiblemente conozcan, que se llama Sapiens, el autor denomina o establece o hipotetiza con este hecho, y es que la imaginación, la capacidad de pensar en cosas que no existían previamente, es la que determina la capacidad humana y el punto en el que la evolución del ser humano empezó a convertirnos en lo que somos hoy. Él lo establece hablando de un hecho muy concreto, una figurita que encontraron mitad hombre, mitad león en Alemania, hecha con hueso, y que evidentemente corresponde a una capacidad de imaginar, porque muchas de las cuevas que cuentan con pinturas representan a animales o a seres humanos, pero esta es la primera vez un hueso, una figurita que corresponde a una edad de hace unos 50.000 años, cuando por primera vez se combinan en un mismo elemento partes de cosas distintas que no existen por separado. O sea, que existen por separado, pero no en conjunto, que lo que es un hombre león. Entonces, a este nivel está la retrospección, que corresponde con la capacidad de imaginar, de hacer un entendimiento en base a ese proceso retrospectivo. Y nos permitiría responder a qué ocurriría si hubiese hecho algo, por qué, cuál fue la causa de este hecho, qué hubiese ocurrido si en realidad no hubiese sucedido esa causa, o qué hubiese ocurrido si hubiese comportado de una manera diferente. Y permítanme, antes de continuar a la siguiente slide, recordarles que esta capacidad a su máximo nivel es algo que los psicólogos han establecido que un niño de aproximadamente 3 años ya puede hacer. Su visión del mundo es limitada, pero es capaz de hacerlo con la visión que él tiene. Es decir, un niño de 3 años se encuentra a la escala máxima de inteligencia. Lo que hace a partir de ese momento es expandir su mundo, pero aplicando unas reglas muy sencillas, desarrolla el conocimiento completo y la capacidad, digamos, de desenvolverse en el mundo, no solamente para reaccionar al entorno, sino para actuar sobre él y, lo que es más importante, imaginar mundos y situaciones que no existen, lo que, como pueden imaginar, nos ha permitido conceptualizar
una nave espacial o un submarino, como hizo Julio Verne antes de que existiesen estas máquinas, o siquiera pudiésemos pensar en algo parecido. Y si les gusta el género de ciencia ficción, pues podrán ver en ese género la capacidad que tiene el ser humano de plantear cosas que no existen y que en muchos casos establece la senda que luego siguen los científicos para hacerla realidad. Pero en realidad hay algo más, y esto es algo interesante, porque, como les decía, esta escala establece el máximo nivel en el nivel de retrospección. Pero igual han leído ya en algún sitio el concepto de superinteligencia. Lo cierto es que, de manera resumida, se llama superinteligencia aquella inteligencia que está por encima del ser humano, sea esto lo que sea, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay algunos filósofos principalmente trabajando en este concepto y entendiendo cómo esta superinteligencia en un momento determinado podrá interactuar con los seres humanos. Es más, recientemente encontré una publicación de un doctor de la Universidad Autónoma de Madrid, si no recuerdo mal, que establecía algo realmente curioso, y es que esta superinteligencia puede ser no computable. Si recuerdan algunos detalles de la teoría de la computación, hay problemas que son indecibles, es decir, que no podemos saber si son ciertos o falsos, hasta el punto de que a veces, si encontramos una solución, no podemos saber si esa solución realmente es una solución. Bueno, pues la parte interesante de este problema filosófico es que, desde el punto de vista computacional, parece que no seríamos capaces de valorar si la tuviésemos delante. Como hecho curioso, aquí tienen la referencia, pueden buscarla en IECubo. Hay un artículo sobre superinteligencia que conecta este resultado con las 3 leyes de la robótica de Asimov. En particular, dice que la primera ley no sería computable, no podríamos saber si un robot se va a comportar de una manera que pudiera poner en peligro a su entorno. Es interesante porque dentro de lo especulativo que puede llegar a ser la teoría de la computación y la filosofía, pero ya como seres humanos nos imaginamos algo que está por encima de nuestra propia inteligencia. Bueno, con todo esto, con estas definiciones que he introducido, como decía, pues el test de Turing consiste en colocamos una máquina que, a través de una interfaz, actualmente podría ser un teclado y una pantalla, en principio se ideó con una comunicación en base a papel, y enfrentamos a este dispositivo, este sistema, a un ser humano que le hace preguntas y le interactúa con él. Pues lo cierto es que hoy en día hay una competición que se realiza en el Reino Unido a nivel mundial y que determina si hay alguna solución que pase el test de Turing, y para ello se utilizan 4 jueces, y hasta 2015, si no recuerdo mal, en ningún momento nunca se pudo hacer pasar una inteligencia por un ser humano. No fueron capaces ni siquiera de engañar a la mitad de los jueces, es decir, a 2 de ellos. Esto significa básicamente que hoy por hoy, tal y como les decía, el test de Turing establece que las máquinas, los sistemas que tenemos actualmente, se encuadran dentro del nivel 1. En términos de clasificación anglosajona podría ser una C. No es un suspenso del todo, pero estamos ahí, ¿no? En cambio, Judea Pearl, que es el padre de la inferencia causal, y ahora lo veréis, tengo por aquí un slide donde aparece, estableció algo, una variante. Utilizando como referencia a un niño de 3 años, determinó si un sistema sería capaz de representar, modelizar la información del mundo y responder a preguntas adecuadamente modelizadas, y esto es un importante matiz, como lo haría un niño de 3 años. Y lo cierto es que este mini test de Turing, que solo se centra en el ámbito de la inferencia causal, la inteligencia tiene otros factores como la percepción, como la planificación, como, en fin, otra serie de elementos que confluyen para hacer lo que es un ser humano. Bueno, pues este mini test de Turing, la inferencia causal, sí que lo pasa y tiene un nivel 3. Es capaz de hacer análisis retrospectivo, hacer un análisis hipotético de un conjunto de variables de un modelo del mundo adecuadamente construido.
Valga la pena señalar aquí que hay algunos trabajos que mencionaban una variante del test de Turing que podía ser, digamos, fácilmente resuelta o una inteligencia que podría, digamos, de alguna forma pasar por ser humano si contaba con la suficiente capacidad computacional. Es lo que se conoce como la habitación china. Muy resumidamente, lo que establece es que si tenemos un libro suficientemente grande con todas las respuestas a todas las preguntas posibles, ellos lo establecían en términos de lenguaje escrito chino, todos los pictogramas posibles, pues la inteligencia podría sencillamente, sin ningún tipo de pensamiento real o razonamiento real, responder de manera automática a un conjunto de entradas con un conjunto de salidas. Aunque si bien esto claramente no es pensar, sí que podría romper el test de Turing. Lo que claramente se identificó muy rápidamente es que esta solución no es viable cuando el número de variables se expande, porque combinatoriamente las posibilidades se disparan de manera exponencial, que hacen que no sea factible. Entonces, si bien era factible en un momento determinado o era una opción, digamos, hipotética, en la actualidad resulta completamente inoperante. Continuemos. Hablando en términos un poco más concretos, también para que os sirva, porque estamos todavía en términos muy teóricos o filosóficos, si queréis, me he permitido la licencia de incluiros un conjunto de áreas en las que la inteligencia artificial, las soluciones actuales, están básicamente trabajando. Son áreas de mejora, áreas donde existen pues grupos de investigación activamente trabajando para mejorar esta solución. La primera tiene que ver con la sensibilidad, que quiere decir que en la mayoría de los casos, sobre todo en las soluciones de percepción relativas al machine learning, incluso al aprendizaje profundo, las soluciones al algoritmo son extremadamente sensibles. Esto significa que ante una variación mínima de la entrada, los resultados pueden ser catastróficos. En particular, hay todas unas técnicas de ataque de estas soluciones que se llaman ataque de adversario, que consisten en introducir en muchos casos ruido, que si bien no es perceptible por un humano, porque lo filtramos, las máquinas, los algoritmos, como os digo, se comportan de manera desastrosa. La siguiente área de mejora corresponde con el sesgo, y es que muchos de estos algoritmos codifican los sesgos presentes en los equipos de investigación, en las culturas en las que se desarrollan, y esto, que por sí mismo no tendría por qué ser un problema, el problema es que es a veces muy complicado de identificar hasta que no se evalúa un ejemplo en el que se ve afectado por el sesgo, pues podrían pasar desapercibidos, y esto podría tener resultados que impedirían su generalización, básicamente. Otra área de mejora tiene que ver con la retentiva, en particular cuando estamos analizando series temporales. Si esa serie temporal es demasiado larga, el algoritmo, las redes no son suficientemente largas como para acumular todo ese conocimiento, y entonces, pues cuando se vuelve a repetir un individuo, una muestra del principio, después de todo el periodo de la serie, pues el algoritmo no es capaz de reconocer y se comporta como si no tuviese ni idea al respecto. En esta misma línea, también combinada con la parte del sesgo, actualmente no tenemos una idea ni siquiera aproximada de por qué los algoritmos funcionan como funcionan. Esto está cambiando muy rápidamente, pero necesitamos de alguna manera ser capaces de explicar el comportamiento que tienen estos algoritmos. Por otra parte, el riesgo no es adecuadamente evaluado. Lo que quiero decir con esto es que los modelos proporcionan precisión en términos medios, pero esto hace que en algunos casos se puedan producir, digamos, falsos positivos, falsos negativos que tengan un riesgo no cero, y en algunos casos puede ser muy, muy alto. Entonces, esto a veces requiere un proceso de curación humana para supervisar los resultados antes de hacerlos públicos o adoptarlos. Y por último, y esto está relacionado con la causalidad, es decir, el hecho de identificar conexiones causales dificulta mucho esto. El sentido común y la matemática, por ejemplo, es algo que es muy difícil de replicar. Se está mejorando, los modelos están creciendo muy rápidamente, pero hoy por hoy no tenemos una base
digamos, de algoritmia que permita implementar el sentido común. Y como digo, esto a un nivel, en algunos casos, realmente muy, muy reducido de niños de 3 años. Por último, antes de pasar a hablar de la inferencia causal, como digo, con el fin de proporcionarles algún tipo de información que les pueda ser de utilidad, aquí tienen un par de referencias que permiten evaluar cuál es el rendimiento de los algoritmos de inteligencia artificial actuales. En particular, MLPerf es una organización, es un procedimiento estándar que permite evaluar y comparar algoritmos. Ahí me gusta especialmente las métricas de inteligencia artificial de la Electronic Frontier Foundation, porque tiene algoritmos de las principales áreas implementados en Python y te da una idea de cuáles son los resultados reales, ¿no? De hasta dónde puede llegar y cuáles son la precisión con la que cuenta. Y por último, posiblemente pueden encontrar de utilidad el benchmark, que es un conjunto de evaluación de modelos de inteligencia artificial, que también está implementado en Python, pero que además tiene una cobertura para evaluación de algoritmos en dispositivos móviles, que creo que es interesante para entender cómo esto se aplica. Lo cierto es que, como os decía, en esta escala de inteligencia que he presentado, que posiblemente pues es discutible y no cubre todos los aspectos, pero como forma parte del centro de la charla, pues dentro de la inferencia causal, para entender cuáles son los problemas, me he permitido un par de ejemplos o paradojas que muestran problemas reales. Estos datos son reales, que reflejan ciertas paradojas que se resuelven cuando tienes modelos de inferencia causal. En particular, en esta tabla observan el resultado de un experimento en el que un grupo de personas se somete con el correspondiente grupo de control a un tratamiento para evitar el infarto. Y observan cómo hay una distinción por género que presenta la siguiente paradoja. Si observan los resultados a nivel individual, a nivel, digamos, parcial de género, significa que el tratamiento incrementa las probabilidades de infarto. En el caso de las mujeres pasa del 5% al 7,5%, en el caso de los hombres del 3 al 4%. De esta manera, este dato último está mal. Bueno, se produce una variación. Se produce una variación en la que, como digo, los datos correctos significan que las probabilidades de que no haya infarto son mayores en el caso de análisis por grupos. En cambio, si analizamos la información en conjunto sin hacer una distinción por grupo, observamos que, aunque ligeramente, las probabilidades de no tener un infarto son mayores cuando ofrecemos el tratamiento. Esto tiene que ver con un problema básicamente de proporciones y cómo se suman, pero determina algo más profundo, y es que el género determina el hecho de que un paciente se tome o no el tratamiento y, por supuesto, también determina la probabilidad de tener un infarto o no. De esta manera tenemos una variable oculta, en este caso, que es el género, que está afectando a los resultados de esta manera un tanto anómala. Esto se hace más patente en otro ejemplo también real que tienen aquí. Vemos que si no analizamos, si tenemos un grupo con todas las muestras, con todas las personas del estudio, vemos que el ejercicio físico incrementa el colesterol. Algo que, bueno, como todos ya sabrán, es contraproducente. En realidad todos sabemos ya a estas alturas que el ejercicio físico favorece la reducción del colesterol. Y esto tiene que ver porque en esta primera gráfica estamos observando la muestra sin hacer una distinción por edades. Esa distinción la tienen en la parte derecha, donde vemos que efectivamente a mayor ejercicio físico, menor colesterol, pero para un grupo de edad determinado, es decir, no mezclando grupos de edad. Y esto tiene que ver de nuevo porque, ya representado en lo que veremos a continuación, se trata de un diagrama causal. Vemos que la edad afecta a la cantidad de ejercicio que hacemos y afecta al nivel de colesterol. Y por lo tanto, si no se fija esa variable, no somos capaces de analizar los datos como esperamos o podemos obtener resultados incorrectos.
Esto es un ejemplo de los procesos de análisis que se hacen con los modelos de inferencia causal y que veremos enseguida se pueden automatizar de una manera muy rápida. Bueno, aquí tenemos una foto de Judea Pearl, que es una persona que conoceréis posiblemente más por sus obras científicas que por su nombre, pero bueno, él en el 84, me parece que fue, produjo su primera obra de aprendizaje y razonamiento estadístico, introdujo una cosa que se llaman las redes bayesianas, que posiblemente les suene, y aunque ya en aquel momento tenía algunas dudas acerca de cómo estas soluciones podían implementar el análisis causal, no fue hasta aproximadamente 10 años más tarde cuando empezó a trabajar en un análisis causal formal. Hasta el punto que él menciona en 2018 en una de sus obras que se avergüenza de cómo, digamos, se escabullía del asunto causal y hacía referencia al mismo solamente como una forma de tratar cierto tipo de relaciones que no eran fácilmente modelizables matemáticamente y que, como digo, en ese momento prefirió no abordar. En cualquier caso, ha sido una persona realmente decisiva en el desarrollo de la inferencia causal, aunque, pues como él mismo recoge en alguna de sus obras, su principal contribución se debió a una formalización matemática. El concepto de casualidad ha aparecido a lo largo del siglo XX en distintos momentos, aunque con el rechazo generalizado de lo que es el corpus científico de la estadística. Vale, ¿y qué son la inferencia causal? Bueno, pues la inferencia causal no es más que una forma de procesar el análisis causal en base a dos elementos clave. Uno es una forma de representar las relaciones causales entre los variables, que se llaman diagramas causales y son grafos acíclicos dirigidos, cuyo ejemplo tenéis aquí. Pero la parte más importante es que esos grafos representan variables con probabilidad determinada y cómo se influyen las unas con las otras. La parte interesante es que ese grafo las preguntas en realidad se pueden representar de una manera algebraica, como ven a la derecha, y se puede obtener a partir de una pregunta. Como ven ahí, la pregunta tiene que ver cómo se comporta la variable c cuando fijo, cuando actúo. No es una reflexión asociativa, es una reflexión de intervención. Yo modifico la variable s y observo cómo se comporta la variable c. Este tipo de análisis, que es propiamente causal, se analiza, se desarrolla utilizando un lenguaje algebraico y produce un resultado. Con un poco más de sentido, aquí os he representado un ejemplo típico del mundo de la casualidad que tiene que ver con cómo la educación de los individuos afecta a su nivel de ingresos. Lo que pudiera parecer en primera instancia como obvio, que a mayor estudio, mayor ingreso, en realidad vemos que la situación es un poco más compleja porque la educación de los padres, cuando se deriva en ingresos de los familiares, influyen tanto en la educación como en los ingresos, con lo cual si no analizamos estas variables y las fijamos, podríamos estar tomando medidas que afectasen negativamente a aquellas personas que con menos ingresos siguen estudiando. Entonces, bueno, aquí tenéis un conjunto de caminos causales que se llaman, como digo, pues la educación afecta a los ingresos, pero vemos que los ingresos familiares afectan a la educación y a los ingresos, como parece bastante obvio, y luego vemos que la educación de los padres afecta a la educación, pero también a los ingresos familiares y de manera indirecta a los ingresos, y por último vemos cómo los factores ocultos en realidad pueden afectar a la educación directamente, a la educación de los padres y a través de ahí a los ingresos familiares y los ingresos. Al final, lo que hace la inferencia causal es, teniendo en cuenta este modelo, recordar que es un modelo, y eso es una parte importante que aclaremos ahora, lo que hace básicamente es proporcionar respuestas a las preguntas de tipo de retrospectivo. ¿Qué pasaría si un individuo determinado no recibe educación o le damos una beca para ampliar su ingreso familiar? ¿O cómo puede afectar el que eduquemos a los padres un poco para que así cuando intentemos ayudar a los chicos en la educación tengamos una forma de reforzar? ¿Vale? Todo esto tiene que ver mucho con econometría y con ciencias políticas y también con machine learning y robótica. Este ejemplo lo he puesto porque es sencillo de entender, pero pueden ver claramente cuáles son las implicaciones a nivel de robótica, por ejemplo. Entonces, el motor de inferencia causal, del que les voy a dar algunas pistas y podrán ver el código al final, pues tiene un conjunto de elementos
que tiene que ver con la forma en la que se construye. Partiendo de un conocimiento, si queréis, no modelizado, al final los científicos establecen un conjunto de premisas de las que parten que se materializan en un modelo causal. Y ese modelo causal tiene un conjunto de implicaciones verificables que con los datos y un motor que no aparece aquí se evaluará. Una vez evaluado, establecemos un conjunto de preguntas que determina si se pueden obtener una respuesta, ¿vale? Bueno, pues la parte que veis ahí en verde son las partes que forman la implementación que os compartiré en un segundo y que pueden ver el código en GitHub pues para que lo exploren. Un ejemplo de implementación. El ejemplo de implementación es un algoritmo muy sencillito de programación basado en árboles de probabilidad que observé o vi en un artículo de DeepMind donde venía el pseudocódigo pero no la implementación. Entonces me apetecía aprender a programar Kotlin y decidí hacerlo de esta manera. Si no tienen familiaridad con los árboles de probabilidad discreta, pues básicamente son estructuras de datos que permiten el modelado de experimentos aleatorios y de procesos estocásticos. Y de manera significativa, y que para lo que nos importa aquí, permiten la computación de eventos arbitrarios con cálculo proposicional, o sea, lógica, y precedencia causal. Hasta el punto que las tres operaciones fundamentales del cálculo causal, el condicionado, es decir, asociativo, las intervenciones, es decir, qué ocurre cuando modifico una variable, y las retrospectivas, qué hubiese ocurrido si hubiese hecho algo distinto, se pueden implementar con esta estructura de datos, como verán a continuación. La forma de representarlo es muy sencillita. Estos son diagramas sacados directamente de ese paper y, bueno, pues es una estructura de datos recursiva en la que a cada nivel, digamos, de profundidad del árbol se utiliza, se tiene una certeza completa que se desglosa en distintos variables o sentencias hasta un nivel de profundidad, de tal manera que un camino desde el principio hasta el final nos determina un evento determinado. Por ejemplo, en este caso, un evento sería la variable x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, ¿vale? Bueno, pues con esta información, este sería el modelo causal. Podemos hacer ese tipo de análisis. Aquí tienen ejemplos muy sencillitos en eventos, como os decía antes, y los cortes mínimos, que vienen a determinar pues la estructura del árbol y cómo se responde, cómo se comporta ante los eventos de los que hablábamos. Sin afán de que entiendan toda esta parte, por lo menos durante la presentación, pues hay un conjunto de algoritmos. Me he permitido el lujo de ponerlos aquí porque si les quieren echar un vistazo hay algunos bugs, algunas erratas que a mí me llevaron un poco de tiempo fijar, pero que bueno, en este caso tenéis una proposición que nos permite combinar probabilidades y hacer lo que es análisis o cálculo proposicional, sencillito. Tenemos los típicos escenarios de precedencia de eventos causales o asociación y luego la parte de condicionamiento e intervención, ¿vale? El código. Bueno, no vamos a ver el código, no era mi intención tampoco, nos faltan unos minutillos para terminar, pero ahí tienen mi repositorio en GitHub donde pueden ver el código, los accesos al paper lo tienen, pero me resultó interesante ver cómo de una forma muy sencillita se puede hacer una implementación de un motor de inferencia causal muy sencillito. Evidentemente, al ser una implementación recursiva, pues si el número de variables aumenta mucho, podemos dejar al ordenador sin memoria, pero hay soluciones para hacer una distribución de estos procesos y evitar ese problema. Ténganlo en cuenta si quieren aplicar estas ideas en algo más grande. Ejemplos interesantes. Bueno, pues para que vean que esto no es ciencia ficción, pues hay una categoría de códigos de codificación para comunicaciones LTE, 3G, 4G, que se llaman supercode y que básicamente utilizan un proceso de inferencia causal para determinar cuál es el código que más probablemente se ajusta a lo que transmitió el emisor en principio. Es muy interesante echar un vistazo a este tipo de implementaciones porque lo bueno de estos algoritmos es que alcanzan el límite que estableció Shannon en la capacidad de un canal. Prácticamente llegan al límite gracias a estas técnicas de implementación de códigos basados en inferencia causal. Un detalle también tristemente familiar en estos días que tiene que ver con
pues el accidente o el derribo de un avión en Ucrania por parte de un misil, que el misil era ruso, aunque no se sabe quién lo disparó. El caso es que una compañía en Holanda tuvo que emplear estas técnicas para hacer el reconocimiento de los fallecidos, de los cadáveres, y que pudiesen entregarse a sus familiares. Aplicando técnicas de este tipo, pues fueron capaces de conectar todos los detalles, para al final solo hubieron 2 fallecidos a los que no se pudo identificar. Y por último, esto es más en conexión con el marketing, si queréis, convencional, es lo que se llaman el análisis de series temporales bayesianas estructurales, que permiten hacer una conexión entre un conjunto de entrada de variables y la acción que tiene que ver con ventas, básicamente, en este caso. Pero de nuevo, aquí tenéis la referencia, podéis echar un vistazo si os interesan estos temas y ver cómo se aplican en este dominio. Llegando ya al final, últimas consideraciones, que no son menores. En esta presentación os he justificado el por qué la inteligencia artificial, tal y como la conocemos, no alcanza un nivel elevado en la escalera de causalidad, pero no os he hablado de cómo se construyen los modelos causales. Lo cierto es que esto sigue siendo una tarea bastante compleja y que en función del número de variables se convierte en algo realmente complicado, hasta el punto que en ese motor de inferencia causal que os he representado no aparece el motor que valida los modelos causales. Suponemos que vienen dados. Para casos sencillos, así será. En casos más complejos es casi un activo de la compañía del algoritmo el construir esos modelos y que realmente respondan, modelicen o representen adecuadamente el universo, la parte de la realidad que quieren modelizar. Cuentan con un proceso, como digo, muy manual de prueba y error, y hay bastante algoritmo, bastantes trabajos. Si están interesados, echen un vistazo a las obras de Judea Per, donde él tiene algunos libros más avanzados del 2012, creo, si no recuerdo mal, donde trata en detalle la construcción de estos modelos y cómo validar los modelos causales. Con esto, llegando al límite del tiempo, pues quería darles las gracias por haberme invitado y no sé si tenemos algún tiempo para preguntas. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días, en realidad ya. Está muy interesante la verdad la charla. Me ha gustado mucho, me gusta mucho este tema desde ya el 2018 que se publicó ese libro de Judea Per, en el cual se habló todo esto de inferencia causal, de los modelos. ¿Qué tan avanzada? Una pregunta que has estado haciendo es ¿qué tan avanzado está esto de la inferencia causal desde ese punto hasta la actualidad, ¿no? Desde que se publicó ese libro. Pues yo creo que ese libro consiguió algo que yo creo que llegó justo a tiempo, porque los principales avances, sobre todo en computación neurosimbólica y en deep learning, se han producido en los últimos 4 o 5 años. Había un incremento de capacidad computacional, dispositivos de cómputo específicos como las TPUs. Entonces yo creo que esto ha hecho que algunas personas del ámbito de la inteligencia artificial giren la vista y empiecen a aplicarse a técnicas que, por otro lado, en el ámbito sociológico o econométrico se utilizan más de lo que a lo mejor se utilizan en Machine Learning. De hecho, el artículo que me inspiró a mí para implementar este motor de inferencia es un artículo, como digo, de DeepMind, y estaban buscando una implementación sencilla de inferencia causal. Así que yo creo que se ha producido un avance significativo en este campo. Genial, Andrés. Hemos quedado ya sin tiempo y vamos a dar pase al siguiente speaker. Muchas gracias, en realidad está muy interesante la ponencia. Creo que ha sido muy intuitiva para toda la comunidad de Perú, en realidad, saber ese tema, que generalmente toda la información se encuentra en inglés y muy poco en español. Pues gracias por invitarme y enhorabuena por el evento. Genial, muchas gracias. Gracias, Andrés. What?